Buenas tardes. Bueno, gracias a los medios de comunicación y también a los equipos de la Embajada por la celebración de este importante Consejo antes del inicio de la presidencia rotatoria de España del Consejo de la Unión Europea. Antes de comenzar, quería señalar esto. Mañana empezamos la andadura de la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea y en ese sentido quería agradecer particularmente a la presidencia sueca todo el trabajo realizado, felicitarles además por los numerosos éxitos que han alcanzado durante este semestre que hoy concluye. Mañana, como saben, asumimos el testigo en un momento clave para el conjunto de la Unión Europea y lo hacemos, como decía ayer, con una enorme ambición para hacer frente a los desafíos que tiene la Unión por delante y con la gratitud de quien asume su responsabilidad, siendo consciente de la oportunidad que representa y también con la humildad de quien reconoce que este proyecto, el proyecto europeo, es un proyecto de cooperación, de trabajo conjunto, en el que es necesario aunar fuerzas para que las iniciativas salgan adelante. Si les parece a los medios de comunicación, paso ahora a detallar los asuntos que hemos tratado en este Consejo. Voy a tratar de ser lo más somero posible, pero es verdad que han sido muchos los temas. Saben que ayer comenzamos con un almuerzo con el secretario general de la OTAN, con quien intercambiamos puntos de vista sobre la seguridad global, sobre también la seguridad europea, la cooperación conjunta entre la OTAN y la Unión. Y como pueden imaginarse, esto es algo que se hace más necesario que nunca con las circunstancias actuales. El Consejo en sí se centró principalmente en 5 temas: Ucrania, economía, migración, seguridad, defensa y relaciones exteriores, con una especial atención a China y la próxima cumbre de la Unión Europea-CELAC, que, como saben, vamos a celebrar a mediados del mes de julio. En primer lugar, sobre Ucrania. Bueno, una vez más, reiteramos todos los Estados miembros nuestro compromiso con el país agredido en todos los campos: político, financiero, humanitario, militar. Así se lo hemos transmitido al presidente Zelensky, que una vez más pues nos honró con su presencia a través de la videoconferencia. Y como pueden imaginarse, la guerra de Ucrania será una de las grandes prioridades de nuestra presidencia, con el foco puesto en garantizar la unidad de todos los Estados miembros. Y por eso he decidido iniciar precisamente este semestre en un viaje a Kiev, donde estaré mañana acompañando al presidente Zelensky. Rusia, como saben, y ustedes se han hecho eco de ello, ataca indiscriminadamente a la población civil, lo sigue haciendo, y de ahí que sea necesario luchar contra la impunidad y el respeto a los derechos humanos, contra los crímenes de guerra. Hemos animado a que un núcleo de grupos a nivel internacional, pues con este asunto siga progresando en sus esfuerzos. Como saben, igualmente Rusia debe hacerse responsable de todo el daño y la destrucción que ha causado. Este es un debate que hemos debatido también en este Consejo para ver cuál sería la fórmula para poder emplear los activos rusos inmovilizados en la reconstrucción de Ucrania y que están en Europa. Creemos que este ha de ser, pues lógicamente, respetuoso con los derechos, con el derecho internacional, con el derecho de la Unión Europea y coordinada también con otros socios internacionales. Quiero resaltar también que hemos abordado el plan de paz de 10 puntos del presidente Volodymyr Zelensky, que continuamos considerando como la mejor base para conseguir una paz justa y duradera. Y por último, no quiero dejar de señalar algo muy importante, y es el vencimiento del plazo de la iniciativa o del acuerdo del grano, que termina el 18 de julio. En definitiva, la seguridad alimentaria, asunto sobre el que, como bien saben, España siempre ha expresado preocupación. Hemos hecho un llamamiento a Rusia para que se siga renovando y se respeten los términos pactados por esta iniciativa del grano del Mar Negro, que desde hace ya casi un año ha permitido la salida de más de 30 millones de toneladas de grano y alimentos desde Ucrania. Esto es un tema crítico para la seguridad alimentaria global, también para la evolución del mercado del precio de los alimentos y, en consecuencia, pues apoyamos lógicamente el que se pueda renovar. En segundo lugar, sobre la evolución de la economía, pues ha vuelto a ser objeto de debate tras el Consejo Europeo que tuvimos en el mes de marzo. Y como tuve ocasión de destacar ayer, pues los datos conocidos sobre la evolución económica de nuestro país invitan, lógicamente, a un reconocimiento muy positivo. Las cifras son extraordinariamente positivas, tanto en crecimiento económico. Somos la principal economía europea en términos de crecimiento, de creación de empleo y también, lógicamente, de reducción de la inflación, siendo España el primer país de la Unión
de los grandes países de la Unión que ha reducido su inflación por debajo del 2%. Es algo de lo que tenemos que alegrarnos todos, sin caer, lógicamente, en la más mínima complacencia, porque todavía hay muchos desafíos que tenemos que seguir resolviendo en nuestro país. Y en este apartado hemos hecho un balance de los progresos en materia de competitividad, con especial énfasis en el desarrollo del mercado interior, las iniciativas que están en curso y que van a tocar precisamente negociar y acordar en este semestre español de la presidencia rotatoria del Consejo, como es pues la normativa de materias primas críticas, la industria cero emisiones y también la muy relevante propuesta de reglamento sobre inteligencia artificial. Como decía, la presidencia sueca ha hecho un gran trabajo sobre esta cuestión y la nuestra también prestará especial atención a estos expedientes que contribuyen al refuerzo de la competitividad de nuestras economías. Se ha mantenido un debate sobre la seguridad económica de la Unión. Tras la estrategia publicada el día 20 por parte de la Comisión Europea, hemos subrayado la importancia de asegurar las cadenas de suministro esenciales, de reducir los riesgos de una excesiva dependencia de terceros, sin perder de vista, lógicamente, que nuestra seña de identidad sigue siendo la promoción de economías abiertas. Y esto último entronca con los trabajos que España promueve sobre la autonomía estratégica abierta y que van a nutrir el debate del próximo Consejo Europeo Informal a principios de octubre en la ciudad de Granada. Y finalmente, la Comisión, como saben, ha presentado su propuesta de revisión del marco financiero plurianual, que es, digamos, el marco presupuestario en el que se mueven todas las políticas de la Unión. Y en esta propuesta, que tiene un enorme calado y que también, lógicamente, va a ser objeto de debate en la presidencia española, esta propuesta, como decía, de unos 100.000 millones de euros, que responde a las mayores necesidades de financiación de la Unión, por ejemplo, en el ámbito de la reconstrucción de Ucrania, la migración, el coste de la deuda de los fondos Next Generation y la promoción de la competitividad a lo largo de los próximos años en tecnologías críticas. Bueno, esta revisión deberá negociarse, como he dicho antes, bajo la presidencia española del Consejo. Y, en tercer lugar, hemos tenido un debate muy largo, como saben ustedes, que ha sido reflejado en los medios de comunicación, sobre la cuestión de la migración. Hemos mantenido un debate largo, intenso, en una cuestión muy sensible, con un impacto claro en el debate político nacional de muchísimos de los países miembros de la Unión. Hemos abordado, por supuesto, la dimensión interior, pero sobre todo nos hemos centrado en la dimensión exterior, un ámbito en el que, lógicamente, España ofrece una exitosa experiencia basada en la cooperación con los países de tránsito y de origen. Y en este sentido, pues, hemos acogido positivamente las recientes iniciativas de la Comisión para desarrollar un partenariado estratégico y global con países del norte de África, singularmente con Túnez. Y más allá de esta discusión, que no ha logrado el poder aterrizar en un documento conjunto acordado por los 27 Estados miembros en las conclusiones, como ustedes verán, pues más allá de esta discusión y de esta discrepancia con determinados países, el Consejo ha coincidido en construir sobre los avances que ya se han producido durante la presidencia sueca con respecto al Pacto de Migración y Asilo. Y España, lógicamente, piensa continuar con estos esfuerzos hasta intentar alcanzar un acuerdo general sobre un paquete muy importante para el conjunto de las ciudadanías europeas y, lógicamente, también para España como país de primera entrada. En cuarto lugar, en la seguridad y la defensa, tampoco quiero extenderme mucho más para hacer un balance sobre el cumplimiento de la brújula estratégica. Y, por último, las relaciones exteriores, donde hemos tenido una nueva discusión sobre nuestra relación estratégica con China. También hemos hablado sobre la situación en Kosovo y, sobre todo, desde mi punto de vista, como presidente del Gobierno de España, pues hemos hecho un énfasis muy especial sobre la preparación de la próxima cumbre Unión Europea-CELAC, que tendrá lugar, como saben ustedes, aquí en la ciudad de Bruselas el próximo 17 y 18 de julio. En fin, después de 8 años, desde 2015 después de 8 años, se celebra un encuentro al más alto nivel entre ambas orillas. Va a tener lugar, como he dicho, en Bruselas. Creo que no podemos desaprovechar esta ocasión para poner en marcha una auténtica asociación estratégica en múltiples dimensiones, no solamente la comercial, que también la saben ustedes. Hay pendientes la ratificación de 2 importantes acuerdos comerciales, el de Chile y el de México, y, lógicamente, seguir avanzando en el acuerdo comercial del Mercosur.
Pero en todo caso, desde el punto de vista geopolítico, evidentemente, después de la guerra en Ucrania, Europa necesita tejer mayores alianzas con otras partes del mundo, diversificar, lógicamente, sus dependencias, y América Latina y el Caribe es una región en la que yo creo que podemos encontrar muchas sinergias desde todo punto de vista, también desde el punto de vista político. Bueno, creo que los líderes europeos han coincidido, como yo, en que es necesario dar un salto cualitativo en nuestra relación Unión Europea-CELAC, asegurando su continuidad, la regularidad de las cumbres, y por eso estamos trabajando para que se establezca un mecanismo de diálogo estructurado, permanente, desde el punto de vista del debate estratégico. Habrá un foro empresarial entre las comunidades empresariales europeas y también de la América Latina y el Caribe. Y finalmente, pues se anunciarán una agenda muy importante de inversiones públicas en América Latina por parte de distintos Estados miembros de la Unión Europea, donde lógicamente España pues, va a ser uno de los principales países inversores. Como saben ustedes, anunciamos ya 9.000 millones de euros en esta cumbre Unión Europea-CELAC, que se celebrará en pocas semanas y que evidentemente demuestran el compromiso para con América Latina y el Caribe, no solamente de España, sino también a través de la Unión Europea de nuestro país. Bueno, concluyo recordando de nuevo que este Consejo Europeo coincide con el final de la presidencia sueca del Consejo de la Unión, el comienzo de la nuestra. Mañana mismo voy a estar con el presidente Volodymyr Zelensky y también en la Rada en el Parlamento ucraniano. Y en fin, lo hacemos con una enorme ambición, con una enorme gratitud desde nuestra posición de país pues decididamente europeísta, que lo que busca es impulsar el mayor progreso de este gran proyecto de presente y de futuro que es la Unión Europea. Y siento, en fin, haberme extendido un poco más, pero es verdad que los temas son muy densos, había muchísimos temas acumulados en el debate del Consejo y sin más, directora Carmen, pues quedo a disposición de los medios. Sí, presidente, la inmigración ha terminado sin acuerdo. Le quería saber cuál es la posición española. Nos cuentan que la presidenta Meloni ha intentado mediar, pero esto no ha funcionado. ¿Cuál era la posición española y si esto no cree que indica que va a ser muy, muy difícil llegar a un acuerdo en la presidencia española sobre este asunto? Luego le quería preguntar, en Extremadura, ya lo ha visto, hay acuerdo del PP y Vox, ya son 3 gobiernos de coalición del PP y Vox. Le quería plantear desde el punto de vista de las elecciones generales si esto cree que esto abre la puerta a una coalición PP y Vox si suman para gobernar en la Moncloa. Luego también sobre encuestas, si tiene usted algún dato que le haga pensar que estos pactos con Vox, que están monopolizando la campaña, pueden estar cambiando la partida en la que usted, según las encuestas, está de momento en desventaja. Y aprovechando que estuvo Feijóo ayer en Bruselas, termino. Feijóo ayer estuvo en Bruselas y dijo que la economía española está muy mal, que en déficit, en deuda. Le quería plantear si ha percibido esa inquietud que veía Feijóo ayer aquí en Bruselas entre los colegas suyos. Muchas gracias, Carlos, por sus preguntas. No pasa nada. Y encantado de responderlas. Sobre la primera de las cuestiones, la migración, bueno, vamos a ver, yo creo que todos, además aquí los corresponsales de los distintos medios de comunicación en Bruselas lo saben bien, también los corresponsales nacionales, en fin, los periodistas nacionales. El debate migratorio es un debate altamente sensible en función de cuáles son las dinámicas domésticas de cada uno de los países, ¿no? No es lo mismo ser un país de entrada, de primera línea, como es España, como es Italia, a otros países que lógicamente no tienen esa situación geográfica, ¿no? A ver, yo creo que hemos dado pasos muy importantes durante estos últimos meses y creo que hay que reconocerlo en la presidencia sueca de la Unión Europea, ¿no? Tenía aquí precisamente los avances que se han dado en el reglamento de procedimiento de asilo y en el reglamento sobre la gestión de asilo y de la migración. Bueno, nosotros tenemos un tercer pilar, que es el reglamento de gestión de crisis, en el que ya se ha empezado a trabajar los distintos ministros y ministras de Interior de los 27 Estados miembros. La presidencia española va a tener que seguir avanzando en este ámbito, negociando también con el Parlamento Europeo para intentar conseguir finalizar un acuerdo que es global. Lo que quedamos todos los Estados miembros es el que
si llegamos a un pacto de migración y asilo, debe ser con todos los, digamos, enfoques y con todos los reglamentos acordados. Y ese es el objetivo que tiene el Gobierno de España, siempre desde una actitud constructiva, pero me han escuchado muchas veces decir, también defendiendo nuestros intereses. Y nuestros intereses lo que nos dicen es que tenemos que llegar a un acuerdo donde se equilibre la responsabilidad y la solidaridad. En este asunto, lo extraordinariamente llamativo es que realmente en la declaración, en las conclusiones, tampoco estábamos hablando de la dimensión interior del pacto migratorio, sino de la dimensión exterior, donde hay mucho más consenso. Porque evidentemente de lo que estamos hablando es, pues, por ejemplo, de este acuerdo que se logró entre la Unión Europea y un país del norte de África como Túnez, donde evidentemente no estamos hablando solamente de la migración, pero está es una de las principales razones del porqué de este acuerdo. Y creo que negar lo evidente, y es que la mejor manera de resolver el impacto de la migración irregular dentro de nuestras fronteras es reforzar la cooperación entre los países de la Unión y los países de tránsito y los países de origen, pues es que me parece de puro sentido común, ¿no? Yo, a lo largo de estas 5 o 6 horas que hemos tenido de debate sobre la migración, no me ha dejado de sorprender la ceguera de algunos en el sentido de no reconocer la necesidad de incorporar la dimensión exterior al Pacto de Migración y Asilo, que hemos defendido siempre desde España y que, desde luego, tiene que ser una parte fundamental del mismo. Sobre los pactos o la evolución de las encuestas, los pactos del PP con Vox, a ver, yo creo que efectivamente se está produciendo después del pasado 28 de mayo, y lo he dicho en muchas ocasiones, una clarificación sobre cuál es el escenario político. Me lo han escuchado decir en muchas ocasiones, el 28 de mayo lo que hubo fue una hipermovilización del electorado del Partido Popular y de Vox, y un retroceso también lógico después de 5 años de gobierno y sobre todo por una caída de la participación respecto a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2019, donde el PSOE retrocedió 400.000 votos, pero donde hemos retrocedido más significativamente es en el ámbito institucional como consecuencia de la división, de la fragmentación que se produjo a la izquierda del Partido Socialista. Después del 28 de mayo, yo creo que los españoles tienen 2 informaciones nuevas. La primera es que allí donde sumen y puedan gobernar el Partido Popular con Vox, lo harán. Y, en segundo lugar, que a la izquierda del Partido Socialista, donde ayer hubo fragmentación, hoy hay un único proyecto, que es el de Sumar, el de la vicepresidenta Díaz. Con lo cual, creo que, en efecto, vamos a una jornada electoral y a una conformación de gobierno, pues, o de un gobierno de coalición ultraderechista entre el Partido Popular y Vox, o un gobierno de corte progresista entre el partido de Sumar y el Partido Socialista Obrero Español. Y en ese contexto, pues lo que ha pasado en Extremadura, pues si es que ha ocurrido lo que sabíamos que iba a ocurrir. 1, que allí donde pueda gobernar, porque den los números, el Partido Popular y Vox, gobernarán. 2, a la vista del acuerdo de gobierno entre estas 2 formaciones políticas, también sabemos que allí donde haya un gobierno de coalición, pues ese territorio va a retroceder, desgraciadamente, y en consecuencia España va a retroceder. Y, en tercer lugar, que creo que todos debemos tomar nota de lo que está sucediendo en los distintos gobiernos y en los distintos acuerdos programáticos que están alcanzando el señor Feijóo y el señor Abascal. Y en relación con la economía, antes al contrario, yo creo que el reconocimiento que se me hace en privado por parte de distintos líderes, tanto socialdemócratas como conservadores y liberales, es del extraordinario desempeño de la economía española, en el ámbito de crecimiento, en el ámbito de la creación de empleo y también de la evolución de la inflación. Insisto, es que España es la primera de las principales economías que está con una inflación, en último dato que hemos tenido, inferior al 2%. Y esto, pues evidentemente, si demuestra algo, es que estamos creciendo, estamos creando empleo
que estamos controlando mejor que otros socios comerciales la inflación y, en consecuencia, no estamos perdiendo competitividad. ¿Esto significa que no tengamos desafíos por delante, que caigamos en la autocomplacencia? En absoluto. Somos conscientes de las dificultades que tiene la sociedad española, de ahí que hayamos prolongado algunas de las medidas vinculadas con el paquete de Ucrania, pero hay que reconocer también lo que está logrando la economía española. Y esto me lleva a una subsiguiente reflexión, ¿no? Y me la han escuchado en muchas ocasiones decir: lo que funciona no se deroga. Y no se puede derogar ni una reforma laboral que está haciendo que 1 de cada 2 contratos que se firmen sean estables y que tengamos casi 21 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social y haya garantizado la paz social, además de un acuerdo para la evolución de los salarios que creo que está siendo muy bien acogido y muy bien reconocido por los agentes sociales y también por el conjunto de Estados miembros. No se puede derogar una reforma de pensiones que hemos pactado con la Comisión Europea y con los sindicatos. No se puede derogar aquello que funciona. Y la economía española está yendo mejor que otras muchas economías. Y, por tanto, si se deroga lo que funciona, pues evidentemente corremos el riesgo de que se frene pues, una economía que está creando mucho empleo en unas circunstancias tan complejas como las que estamos viviendo. Hola, buenas tardes, presidente. 2 preguntas. Sí. Sobre la presidencia española, ¿ha trasladado a sus colegas europeos, o lo puede hacer también ahora aquí, que esta presidencia no va a quedar de alguna forma descafeinada por el adelanto electoral y garantiza que habría interlocución con el señor Feijóo si hubiera un cambio de gobierno? Y volviendo al tema de Extremadura, ¿cómo lee usted el cambio de posición de la que será presidenta Guardiola, que fue muy vehemente criticando a Vox con el tema de la violencia machista? Gracias. Bueno, muchas gracias, Sandra. Sobre la primera de las cuestiones, nosotros siempre hemos estado abiertos a la interlocución con las distintas formaciones políticas. El ministro de Asuntos Exteriores ha comparecido en reiteradas ocasiones en la comisión mixta, la vicepresidenta económica, todos los miembros del Gobierno, en fin, todo el mundo. Es más, el propio Congreso de los Diputados, las Cortes Generales en este caso, porque es una comisión mixta Congreso-Senado, han elevado en una ponencia sus propuestas a la presidencia española. Son conocidos los objetivos. En todo caso, ¿cómo vamos a ganar las elecciones? Pues no se dará el caso, ¿no? Y en segundo lugar, sobre Extremadura, y al final, pues también todo este debate que hemos tenido durante todos estos años, ¿no? Y me lo han escuchado decir en muchísimas entrevistas, ¿no? Pues, no es tanto el quién, sino el para qué. El para qué. Y hoy que, bueno, pues incluso el Partido Popular se acuerda del exdiputado Casero, que nos apoyó fortuitamente e involuntariamente a aprobar una reforma laboral que ha sido reconocida por el señor Feijóo como una buena reforma laboral. Es curioso, ¿no?, que hayan pasado de derogar el sanchismo, de querer derogar el sanchismo, a reconocer que la reforma laboral sanchista es buena para España. En todo caso, bueno, ahí lo dejo el sarcasmo, ¿no? Pero volviendo a esta cuestión, una cosa es pactar con partidos políticos recortes en derechos a cambio de votos, y otra cosa bien distinta es pactar con partidos políticos lo que hemos hecho durante estos últimos 5 años, que es avanzar en derechos. Y lo que estamos viendo en Extremadura, en Valencia, en muchos ayuntamientos y en otras tantas comunidades autónomas donde de una manera u otra el Partido Popular está gobernando con la ultraderecha y pactando con ella, es un recorte obsceno de los derechos a cambio de votos. Porque, insisto, quitar una bandera LGTBI de una fachada de una institución pública es quitar derechos. No es solamente quitar una bandera, es no reconocer unos derechos que están reconocidos por ley y que además están consagrados en nuestra Constitución. Y eso merece el reproche más rotundo, al menos por mi parte. Lo tienen. Causa sonrojo, y he de decirle también que aquí, en Bruselas, yo he tenido conversaciones con distintos líderes donde están, pues francamente, vamos a decirlo así, sorprendidos y contrariados con la involución que se está produciendo en ciertos debates donde España, hasta desgraciadamente el 28 de mayo, había sido un ejemplo y ahora mismo estamos siendo un contraejemplo. ¿Qué tal, presidente? Buenas
Buenas, Pablo Suárez del Mundo. Sí. Dos cuestiones en clave europea. En la cuestión migratoria que ahora tiene que asumir la presidencia española, Sí. ¿cuál va a ser la estrategia de España? Porque aunque se ha celebrado los avances de la presidencia sueca, como ha dicho, Sí. la estrategia de la presidencia sueca no es muy diferente de lo que fracasó en 2015. Un acuerdo por cuotas, un sistema obligatorio, incluso compensaciones económicas a los países que no quieren aceptar refugiados. Aquello no solo no funcionó y no funciona hasta el día de hoy, sino que no fue la base para el proceso que ha envenenado las relaciones entre muchos estados. Y ahora está, lo hemos visto en el caso de alguno de los primeros ministros, claramente trazando un vínculo con el marco financiero y políticas económicas, donde sí que tienen el derecho al veto. ¿Cómo va a salir España en la negociación cuando claramente lo que no ha funcionado desde 2015, no sé qué le hace pensar que pueda funcionar ahora en la Unión Europea? Y vinculado, teniendo en cuenta el discurso que acaba de hacer de la involución, de los derechos Sí. de los ciudadanos, parte del acuerdo migratorio, lo que usted dice que es en cierto modo de sentido común y que es el tratar con los países terceros, los acuerdos que está haciendo la Unión Europea con Turquía o con Túnez implican no solo dar dinero, sino cerrar los ojos ante lo que la Unión Europea denunciaba en Túnez hace apenas unas semanas, que era persecución de opositores o la purga de jueces. ¿Se siente cómodo usted, y ahora con la presidencia española, en impulsar este tipo de acuerdos cuando claramente son indispensables para mantener el equilibrio en la Unión Europea en una cuestión que ha dicho nacionalmente es tan delicada, pero que tienen una contraparte a nivel nacional, que es pasar por alto probablemente lo que está ocurriendo en esos países? Muchas gracias, Pablo. A ver, usted ha dado en el clavo porque conoce bien el dossier. Realmente lo que ahora mismo está abriendo o haciendo imposible, mejor dicho, un acuerdo sobre el Pacto de Inmigración y Asilo es esto que hemos comentado en reiteradas ocasiones entre la solidaridad y la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad que tenemos aquellos países de primera entrada de proteger nuestras fronteras, porque a fin de cuentas estamos hablando de proteger las fronteras comunes, donde España, pues lógicamente, tiene, yo creo que un acervo y una experiencia que es reconocida por el resto de países europeos. No hay más que mirar las figuras. El Mediterráneo occidental es una de las rutas de migración irregular que ha caído significativamente durante estos últimos años, gracias a la cooperación que tenemos con países de tránsito y de origen, singularmente con Marruecos, con Mauritania y lógicamente también con Senegal. Y, evidentemente, hay algunos países que ustedes conocen y que, por tanto, yo no voy a repetir, en donde, bueno, pues la solidaridad no es algo que estén de acuerdo en tal y como está definido. Y, bueno, pues este es el debate. Esta es, digamos, la madre de todas las discrepancias que tenemos ahora mismo en el Pacto de Migración y Asilo. También se ha visto a lo largo de estas horas de debate que hemos tenido en el Consejo. También una discrepancia sobre el que asuntos tan relevantes, digo, por parte de estos países, pues se tengan que decidir por una votación de mayoría cualificada y no por unanimidad, y eso pues nos ha llevado a un bloqueo y, evidentemente, a que no se pueda incorporar en las conclusiones una mención ni tan siquiera tan light, si me permiten la expresión, sobre una dimensión exterior necesaria en la política migratoria como es esta. Sobre el acuerdo de Túnez, no es que no quiera responderle, es que no he tenido tiempo de leerlo y, por tanto, no puedo opinar sobre el acuerdo que hemos firmado con Túnez, me refiero a nivel de Comisión Europea. En cuanto lo haya leído y hable también con mi equipo, pues ya tendré una perspectiva más concreta del mismo y podré posicionarme sobre ello. Pero, insisto, ahora mismo es que no por no querer responderle a su pregunta, es que no conozco el detalle de este acuerdo. Bueno, uno más y ya nos vamos, sí. Nos tenemos que ir a Kiev. A lo mejor soy Beatriz Navarro de La Vanguardia. Sí. Volviendo a las declaraciones de ayer del señor Feijóo aquí en Bruselas, acusó al Gobierno de utilizar las reuniones con representantes institucionales europeos para criticar a la oposición. No sé si tiene algo que decir al respecto. Y también se mostró muy crítico con el hecho de que dice que no ha habido ningún tipo de información directamente hacia el líder de la oposición. ¿Qué tiene que decir a esta crítica? Bueno, respecto a la primera de las cuestiones, que no es cierto, y respecto a la segunda de las cuestiones, insisto, el Gobierno de España ha estado en permanente contacto con los interlocutores oficiales de cada uno de los partidos políticos y los grupos parlamentarios. Bueno, pues muchas gracias. Mañana, felicidades a todos porque tendremos también una intensa agenda política aquí en Bruselas, además de la nacional. Gracias.